En este vídeo voy a recopilar algunas de las cosas que debes saber antes de comprar cualquier iPhone 12, ¿vale? Ya sea el iPhone 12 mini o iPhone 12 Pro, así que vamos a empezar por algo muy importante, y es que, lógicamente, como ya sabrás, los iPhone vienen sin cargador, es decir, la parte pues que enchufamos al enchufe normal de nuestra casa, y sí viene con un cable, en este caso es un cable Lightning USB-C, así que vas a necesitar un cargador que tenga una entrada o un puerto USB-C. Aún así, lo que puedes hacer es que si tienes un iPhone antiguo, si tienes el cargador de ese iPhone junto con el cable, vas a poder utilizarlos para cargar el nuevo iPhone, ya que tiene un puerto Lightning clásico de cualquier iPhone. Eso sí, el cable que viene en la caja no te servirá prácticamente para nada si no te compras el nuevo adaptador o cargador de carga rápida que viene aparte, que tienes que comprar por 19 euros o 19 dólares en la Apple Store. Así que quería simplemente deciros esto porque hay mucha gente que cree que debes comprar un cargador o un adaptador sí o sí. No hace falta. Si tenías un cargador y un cable antiguo, puedes utilizarlo. Y lógicamente también te voy a decir al final si vale la pena o no subir si vienes de un iPhone 11 o de un iPhone anterior, pero antes me gustaría comparar el tamaño de este con el del iPhone 11 porque la verdad hay muchas curiosidades, y es que este iPhone es menos alto, igual casi de ancho que el 11 Pro, como estáis viendo aquí, por 1 milímetro, y además igual de fino que el de SE de segunda generación, ¿vale? Esto significa que estamos hablando de un dispositivo muy fino que además pesa nada más y nada menos que 32 gramos menos que el iPhone 11. Esto yo creo que es muchísimo y lo vamos a notar cuando tengamos en la mano este iPhone 12, que pronto se vienen reviews y comparativas de todas las que me estáis pidiendo. Pero quiero deciros que en cuanto a tamaño hay muchas diferencias. Además, el mini tiene un tamaño que podemos comparar incluso con el iPhone 5S o iPhone 5. En verdad es un poquito más pequeñito que el iPhone 6S, que el iPhone SE de segunda generación, de los iPhone al final, que tenían 4,5 pulgadas. Y además este tiene 5,4, es un poquito más grande en cuanto a pulgadas, pero en cuanto a tamaño, la verdad que es recomendable para niños o para personas con las manos muy pequeñitas, porque como veis es súper pequeño. Además, una curiosidad es que los marcos se han reducido, y yo diría que prácticamente a la mitad. Como veis, he comparado el iPhone 12 con el iPhone 11 en cuanto a marcos con la foto oficial que vienen los dos dispositivos, y estáis viendo que los marcos se reducen muchísimo. Y además las lentes, el módulo de la cámara en la parte trasera, el del iPhone 12 es un poquito más grande. Es difícil de verlo con esta imagen, pero igual con esta, fijaos en la línea superior, y no tanto en la superior sino en la inferior, como el módulo sí que se nota que es un poquito más grande. Simplemente es una curiosidad, pero yo creo que es interesante. Cosa súper interesante y que debéis tener en cuenta son los colores. El iPhone 12 viene en 5 colores y el iPhone 11 venía en uno más concretamente, pero los colores han cambiado. Como veis, ahora el amarillo pollo, este amarillo ya se deja de vender, y bueno, los demás colores se sustituyen unos por otros. Como estáis viendo, el verde lima en este caso es un poquito diferente. Estamos hablando de un tono que simplemente es un poquito distinto, y luego también el rojo es diferente, es un rojo, como yo diría, un poquito más anaranjado, mientras que a mí me gustaba un poquito más el del iPhone 11, me gusta un poco más el color azul que se ha sustituido por el malva, ¿vale? A mí me gusta muchísimo este color azul, un poquito más oscuro que el 11 Pro, pero yo creo que en cuanto a colores han dado un pasito adelante, a mí me gustan más. Y en cuanto a durabilidad del propio dispositivo, la verdad que también es mayor en este iPhone 12, dura más debajo del agua, es decir, vamos a poder sumergirlo a 4 metros de profundidad, más que el iPhone 11, ¿vale? Solamente podremos sumergirlo durante 30 minutos, pero sí que un poquito más de metros. Y luego también tiene un cristal, esto es importante, mucho más resistente que la versión anterior, 4 veces más resistente, es decir, contra golpes, contra caídas. Así que, bueno, tampoco podemos estar tirándolo por ahí, pero sí que, bueno, pues si antes se nos rompía a la primera vez que caía, en este caso va a aguantar
4 veces, o eso es la teoría. Y con este iPhone 12 tenemos un salto muy adelante en pantalla, y es que vamos a tener la misma pantalla que el iPhone 11 Pro del año pasado, muy parecida. Estamos hablando de una pantalla OLED Super Retina XDR que nos va a permitir un brillo muy alto. Estamos hablando cuando estamos viendo contenido en HDR y por tanto un brillo que también es mucho mejor, un contraste que estamos hablando que es mucho más alto y al final incluyen más píxeles por pulgada, que esto es también algo muy importante a la hora de verificar que una pantalla es buena o un poquito peor. Así que vamos a notar la diferencia. Y donde no vamos a notar prácticamente la diferencia es en la batería, ya que en este caso Apple ha incluido una batería un poquito más pequeña, de menos miliamperios. Estaríamos hablando de aproximadamente 2775 frente a los 3110 miliamperios. Eso sí, gracias a las mejoras en cuanto a procesador y duración de batería, va a durar las mismas horas que el iPhone 11, incluso una hora más cuando estamos reproduciendo vídeo en streaming. A mí me parece increíble que, a pesar de que es mucho más fino y tiene una batería más pequeña, dura lo mismo o incluso un poquito más que el iPhone 11. Aún así, haremos una prueba en este canal para verificar si esto es verdad o mentira. Y lógicamente ya sabéis que va a tener 5G, pero este 5G va a ser diferente dependiendo del país. Si estamos en Estados Unidos, lógicamente va a ser un 5G más rápido, por eso tiene un nuevo diseño en la parte lateral, pero en este caso lo más importante es que tiene un modo 5G inteligente que nos va a permitir que el dispositivo cambie a 4G o a 5G en función de si lo requieres o no. Esto es importante ya que consume más batería el 5G, ya que nos da tiempo a realizar más cosas en menos tiempo. En cuanto a cámara, la verdad que tenemos, comparándolo con el iPhone 11, pequeñas mejoras, ¿vale? Es un 27% mejor en condiciones de baja luz a la hora de sacar fotos. Además tenemos el modo noche por fin ya en todas las cámaras, en la cámara frontal y en las cámaras traseras, y lógicamente también existe vídeo HDR, que esto es una mejora muy importante, alto rango dinámico en vídeo, y esto lógicamente se añade a que Apple ya tiene muy buenas cámaras y muy buena grabación de vídeo. Así que, como conclusión, si tienes un iPhone 7, un iPhone 6, un iPhone 8, lógicamente te recomiendo sin ninguna duda saltar al iPhone 12, va a ser un cambio brutal, y además yo creo que estamos hablando de un iPhone que tiene todas las características top para poder comprarlo, ¿vale? En este caso el iPhone 12 mini sí que es un poquito más recomendable para personas con manos más pequeñas, ya que es un dispositivo muy pequeño y a la hora de ver contenido multimedia puede que no sea tan cómodo, pero si tienes un iPhone 10R o 11 ya me empezaría a plantear realmente si hay cosas que no me interesan, y por eso tengo que comprarme este nuevo iPhone 12. No te hacen sentir cómodo, como fuera la pantalla o como son las cámaras, o algo muy importante que tampoco creo que le pase al 90% de la gente, pero sería una buena excusa para venderlo y comprar este iPhone 12. Aún así, lo recomendable y lo lógico sería no saltar de un iPhone 11 a un 12. Bueno, quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Te vas a comprar este iPhone 12? ¿Te ha servido este vídeo a la hora de comprarte este iPhone 12? Espero que sí, y quiero que me lo digas en los comentarios y que le des me gusta o no me gusta al vídeo. Lo dejo en tus manos, así que espero verte en el siguiente vídeo.